Dios les bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios y poder acercarnos a través del mensaje del Evangelio. Bueno, damos la bienvenida a todos los que están escuchando y viendo esta transmisión, tanto de aquí del Centro Cristiano de Oración Peniel, como también de la Iglesia Jesús Palabra de Vida en Paraguay. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y también damos la bienvenida a hermanos de tantas congregaciones, de iglesias, de muchos lugares que nos escuchan y que comparten con nosotros este momento en que somos la iglesia del Señor sin importar las diferencias ni denominacionales ni de asociación. Sabemos que el Señor es nuestro Señor, nuestro Dios, y le damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que tenemos ahora. También, les decimos a todos felices Pascuas. Damos gracias también a Dios porque podemos reconocer en este día esto, más allá de que es una fiesta pagana. Básicamente nosotros sabemos que tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar del Señor Jesús, para presentar el mensaje del Evangelio y para que este mensaje pueda producir el cambio y la obra que cada persona necesita. Como lo hacemos habitualmente, vamos a comenzar orando, buscando la presencia de Dios y dejando que el Señor esté obrando en cada familia, en cada lugar. No importa la distancia, no importa el espacio donde te encuentres, sabemos que Dios está para bendecirte, para hacer milagros, para salvar, para sanar, y vamos a orar y vamos a creer que el Señor lo va a hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de estar aquí transmitiendo este mensaje del Evangelio, predicando tu palabra, y te pedimos por cada familia, te pedimos por tu iglesia, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, donde estén, donde se encuentren, Dios. Sabes tú cada necesidad, cada problema, cada dificultad que puedan pasar. Te pedimos que tú traigas bendición sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, extiende tu mano de poder, y Dios, gracias te damos porque sabemos que en este momento tú estás cumpliendo tus promesas, Dios. Tú estás cumpliendo tus promesas porque tú eres fiel, porque tú cumples tu palabra, y gracias te damos, Señor, porque estás bendiciendo, porque estás hablando, porque estás tratando con cada persona en sus casas, con su familia, en sus hogares. En el nombre de Jesús pedimos en este momento bendición sobre cada uno, y que tu palabra, Señor, que va a ser ministrada, pueda llegar profundamente al corazón y pueda hacer la obra que tú dices que hace, porque tu palabra no vuelve vacía, Dios mío, sino que hace o cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Y Dios, gracias te damos porque en este momento tú lo estás haciendo. Tú eres, Señor, el que trae convicción de pecado, el que trae liberación, el que trae salvación, el que trae sanidad. Y en este momento te pedimos que tú produzcas esta obra en tu iglesia, en tu pueblo, y aún en cada persona que aún no te conoce, Señor, que pueda tener la oportunidad de saber quién eres. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dije en un principio, tal vez no nos encontramos en una fiesta que la Biblia dice que tenemos que festejar. La Biblia no especifica ni dice tenemos que festejar Navidad, ni tenemos que festejar Pascua, y así sucesivamente. Si bien son tradiciones o son imposiciones a veces de la misma religión, nosotros tenemos que aprovechar, como dije en principio, cada oportunidad que tenemos para hablar la palabra de Dios. Quiero compartir un texto en el libro de Lucas, en el capítulo 24, y en principio pensaba ver algunos versículos, pero quiero compartir el texto porque el texto ya de por sí nos da claridad, nos dice profundamente lo que el Señor estaba haciendo en el momento de la resurrección. Dice la palabra, capítulo 24 de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea,
y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Nosotros nos encontramos que, aunque el Señor había prometido que iba a resucitar de entre los muertos, el Señor había dicho que Él otra vez iba a vencer la muerte, y durante 3 veces se lo había mencionado, se lo había dicho específicamente que esto iba a suceder. Ellos seguían teniendo la idea de que cuando pasaran los 3 días, o pasaran estos días, ellos iban a encontrarse otra vez con el cuerpo del Señor Jesús en una tumba. Es más, uno de los evangelistas menciona que estaban preocupadas por quién les removería la piedra que había en la tumba, que era muy pesada. Aparte de esto, nos encontramos con que en la tumba había una guardia romana que había sido pagada por los fariseos y por el Sanedrín para que nadie pudiera teóricamente tocar el cuerpo, porque ellos decían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces para eso pusieron una guardia en aquel lugar. No sea, decía, que vengan los discípulos y lo roben y después el mal sea peor todavía. Pero aún una de las cosas que queremos ver es, en primer lugar, el problema de la incredulidad de los creyentes. Las mismas mujeres que habían estado con Jesús, los que habían oído que Jesús iba a resucitar y que Él mismo lo había prometido, no creían que esto iba a suceder. Esperaban encontrar otra vez un cuerpo muerto. Muchas veces es fácil declarar en palabras, cuando no hay pruebas, cuando no hay luchas, cuando no hay dificultades, que creemos en Dios, que creemos en su poder, que creemos en Cristo, que creemos en la obra del Espíritu Santo, pero la verdadera prueba de la fe es cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando nos encontramos realmente ante el inconveniente, ante lo que no podemos solucionar. Y ellos se encontraban ahora ante un caso tremendo, y ellos tenían que declarar por fe, porque Jesús lo había dicho, que Él iba a resucitar entre los muertos. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que ninguno de los suyos creía que Jesús iba a resucitar. Ahora bien, en Marcos capítulo 16, versículo 14, dice la palabra que cuando Jesús le va a dar la gran comisión a los discípulos, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, esto de la incredulidad es muy común entre los creyentes. Los que deben creer muchas veces caen en esto de no creer. Pueden creer para todo el mundo, pero no pueden creer que Dios pueda hacer una obra en sus vidas, o aún en su iglesia, o en su propia casa. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos la incredulidad de los incrédulos. Obviamente, el incrédulo es precisamente eso, un incrédulo, alguien que no cree, alguien que no tiene fe. Y alguien que busca por todos los medios de decirle al que cree que es imposible lo que está creyendo, o que es algo que no está sustentado ni por la lógica ni por el pensamiento científico, y cuántas cosas más que el hombre ha creado para tratar de evadir la realidad de Dios o de Jesús. Entonces las personas luchan y buscan por todos los medios probar que Jesús no existió, que Jesús no murió, que sí por ahí aparentó morir, que realmente se llevaron el cuerpo, que realmente fue una apariencia de algo que pasó y no pasó. Y bueno, siguen tratando de probar y comprobar que Jesús no existió o que Jesús no murió. ¿Cuál es el gran problema de esto? El problema es que cuando uno acepta que Jesús existió y acepta que Jesús resucitó, inmediatamente debe aceptar también lo que el Señor demanda, lo que Jesús demanda para el ser humano. Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Es muy parecido al tema de la evolución. Si el hombre aceptara simplemente que Dios creó el universo, inmediatamente tendría que aceptar lo que Dios manda para el universo, para el mundo, para la tierra. Sin embargo, es necesario sacar a Dios o erradicar a Dios para poder creer lo que ellos quieren creer, o lo que el ser humano quiere aceptar fuera de los preceptos de Dios. Ahora, todos los argumentos del mundo, todos los argumentos de los sistemas se caen solos.
porque todo pasa, los imperios pasan, los científicos aún pasan, los filósofos pasan, los políticos pasan, pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Él permanece para siempre. Los años pasarán, los años se irán, todo pasará, pero el Señor permanecerá fiel, Él permanecerá firme, Él permanecerá siendo el mismo y haciendo la obra que Él siempre hace. Nosotros creemos sobre todo en el poder de la resurrección. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Primera de Corintios algo maravilloso. Allí en el capítulo 15, donde habla de la resurrección, dice la palabra del Señor en el capítulo 15, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces nosotros creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Y anteriormente está diciendo que si nosotros predicamos y Jesús no resucitó, nuestra predicación no tiene valor, no tiene sentido. No predicamos algo que no podemos ver o creer o entender. Predicamos algo que hemos experimentado. Jesucristo se levantó de entre los muertos y no solo eso, sino que demostró el poder que tenía sobre el pecado, el poder que tenía sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la maldad, y sigue ejerciendo el mismo poder sobre el universo. Nosotros lo creemos de todo corazón. Y cuando predicamos la palabra, el Señor vivo, el Señor real, el Señor que resucitó de entre los muertos, respalda esa palabra. Ahora, también tenemos que entender que Jesús, cuando resucita de entre los muertos, demuestra el poder que tiene sobre el pecado y sus efectos. El pecado, dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, 23, la muerte es la paga del pecado. El pecado genera la muerte. Jesucristo no tenía pecado, entonces el pecado o la muerte no tenían poder para retenerlo en la tumba, y Él se levantó de entre los muertos. También cuando el Señor se levanta entre los muertos tenemos esto: Él se convierte en el Señor de todas las cosas. Él establece un dominio, su reino se establece sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Sin importar lo que diga el ser humano, el Señor es el Señor, el Rey sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, allí en el capítulo 2, nosotros encontramos este pasaje tan extraordinario. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que nosotros predicamos, lo que creemos de todo corazón. En el nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay vida, hay esperanza. Solamente en Jesús. Ahora, Jesús no es un mito, no es una imagen, ni tampoco es un líder religioso. Él va más allá de todas las figuras de la historia, todas las figuras que hayan aparecido. Ninguno de los grandes líderes pudo decir, voy a resucitar, me voy a levantar de entre los muertos. Nadie, solamente Jesús pudo decirlo y pudo realizarlo como el Hijo de Dios. Los hombres recuerdan a Jesús en Navidad porque es un bebé y no les dice nada, no habla. Y también lo recuerdan en la Pascua y hacen énfasis en la muerte, hacen énfasis en el dolor, hacen énfasis en un Jesús que tampoco habla, pero lo ignoran durante todo el año. Es más, en la Navidad la mayoría ya no sabe qué significa la Navidad, y en la Pascua la mayoría ya no sabe qué significa la Pascua. La Navidad ya nada tiene que ver con Jesús. Y la Pascua que festeja el hombre en la actualidad es igual. La comida, la bebida han ocupado el lugar del significado. El significado sobre todo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios te llama hoy a ver el significado de la cruz y de la tumba vacía. Más allá de que esta es una fiesta pagana, aprovechamos la oportunidad de decirle al mundo que Jesús vive y sigue obrando en el mundo hasta la culminación de la historia. No importa lo que pase alrededor nuestro y que se hable del nuevo orden mundial y que los líderes dicen que van a controlar el mundo de otra forma y que las cosas van a ser de otra manera. Quiero decirle una cosa, Dios va a hacer lo que Él quiere.
más allá de lo que los líderes mundiales y el nuevo orden mundial quiera establecer. El orden mundial está establecido en la Biblia. Dios lo estableció en su palabra y se va a cumplir como Dios quiere y como Dios lo establece. Por eso usted y yo tenemos que prepararnos para poder estar listos para cuando el momento de Dios llegue para toda la humanidad. Y por eso predicamos que Jesús vive y que Jesús tiene todo poder. La pregunta de los ángeles es una gran curiosidad. Los ángeles miraban a estas personas y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quizás era una curiosidad de los ángeles, ni siquiera era una ironía de los ángeles. Ellos no podían comprender cómo puede ser que esta gente que había estado con Jesús, que había visto su gloria, que había visto su poder, que había demostrado que creía en él, en este momento estaba dudando de lo que Jesús había hecho, de que se había levantado entre los muertos. Ni los ángeles podían entender semejante incredulidad. A veces creo que Dios no puede entender nuestra incredulidad, aunque Él sabe todas las cosas. Pero tenemos que empezar a creer, porque solamente creyendo el hombre se puede acercar a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. O por más que uno diga, vamos a intentar buscar a Dios por medio de la lógica, o por medio de las matemáticas, o por medio de las ciencias, o por medio de la tecnología, es imposible. La única forma que Dios estableció es la más simple de todas, que los niños la pueden comprender y los grandes no. Es creer en Jesús. Cuando yo creo en Él, puedo obtener la salvación del alma, el perdón de pecado, la libertad en el corazón, en el espíritu. La gente sigue buscando a Jesús en filosofías muertas, sigue buscando en religiones vacías, sigue buscando entre ídolos de madera, metal y yeso. Pero Jesús les dio una orden. Ustedes no tienen que quedarse mirando una tumba vacía, no tienen que quedarse pensando en qué es lo que sucedió o no sucedió. No, váyanse a Galilea porque yo voy a seguir trabajando, le está diciendo el Señor. Vayan allá porque les voy a dar órdenes de lo que tienen que hacer. Y cuando ellos salen de aquel lugar y van a Galilea y se congregan allí y Él les da la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con revolucionar el mundo, con llevar el evangelio del reino de Dios a toda la tierra. Y este evangelio se ha predicado a todo el mundo porque Jesús vive. Porque aún los apóstoles, 11 de ellos dieron su vida, fueron martirizados, fueron muertos, y como alguien dijo, nadie moriría por una mentira, pero estos hombres murieron porque ellos sabían que era real lo que habían experimentado, lo que habían vivido, que Jesucristo se había levantado entre los muertos. Hoy nosotros tenemos que entender que Jesús vive y es quien mueve la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Jesús no muere cada tanto como muchos piensan. Le dicen, bueno, Dios está muerto, Jesús está muerto, entonces no hay que comer carne porque nos estamos comiendo a Jesús. Barbaridades de ese tipo que la Biblia no enseña. No, Jesús vive para siempre. Hace más de 2000 años murió en la cruz, se levantó entre los muertos y vive para siempre. Por más que nosotros podamos pensar muchas cosas, el Señor no se muere cada tanto ni se toma vacaciones. Él sigue siendo el mismo. Y como alguien decía hoy, Él sigue teniendo el control de todas las cosas, más allá de que los hombres piensan que tienen el control de todas las cosas. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y por último quiero decirle algo más. La mayor experiencia de la realidad de Jesús la tiene cada persona que tiene un encuentro personal con Él. Cuando alguien viene al Señor y su vida es transformada, es cambiada, puede decir, realmente yo sé que Jesús es real. Como aquel maestro comunista que decía que Jesús no era verdad, que Jesús no era verdadero, que Jesús no era real. Y aquella anciana comunista que le decía, mire, usted puede decir lo que usted quiera, pero yo hoy he hablado con Él. ¿Sabe una cosa? Cuando uno tiene una experiencia y conoce al Señor, su vida es un antes y un después. Hay un antes y un después de conocer a Jesús. Y Jesús vive, y Jesús está viendo tu corazón, y Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere hacer una obra en tu familia, Dios quiere revolucionar tu existencia. Solamente tenés que decirle, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida, y Dios va a comenzar a hacerlo. Si no tienes a Jesús en tu corazón o si quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito a hacer una oración y te ayudo a hacer esta oración en este momento. Repite conmigo, Dios, estoy en tu presencia. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo. A partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias
porque tú estás obrando ahora y ministrando en cada familia, en cada casa. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que tú produzcas convicción, produzcas liberación, que produzcas sanidad, Dios mío. Que en este momento toda obra del diablo en las familias, en los hogares, sea rota en el nombre de Jesús. Toda obra en las mentes, en el nombre de Jesús. Que todo poder de las tinieblas sea deshecho ahora en el nombre de Jesús, porque tú vives, Señor, porque tú tienes todo poder para obrar. Padre, en el nombre de Jesús, ministra en cada casa, ministra en cada corazón, ministra en los niños, Señor, ministra en ancianos, ministra en adultos, en jóvenes, que el poder de tu Espíritu Santo esté operando ahora, transformando, cambiando, libertando, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Sabemos que tú estás haciendo la obra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Le damos gracias al Señor una vez más por este día. Recuerde ayudar a su prójimo. Ayudar al prójimo es ayudar al próximo, al que está más cercano de nosotros. En este momento hay personas que quieren ayudar a los que están en África. Mire, tal vez su vecino en este momento tiene necesidad y a veces no lo estamos viendo, no lo estamos mirando. Sabemos que tenemos que ayudar, pero Dios en este momento nos está llamando a ayudar a nuestra familia y también al que está al lado nuestro, al que está más cerca de nosotros. Oremos a todas las familias, tómese un tiempo para hacer un devocional, haga un hábito de esto. ¿Sabe? Esto no es una cuestión de chiste o de broma, esto es una cuestión importantísima. Haga un hábito ahora, en este tiempo de buscar a Dios. Tómese un tiempo con su familia. Mañana no vamos a poder hacerlo. Tómese un tiempo para orar, para buscar a Dios. Cuando vuelvan las ocupaciones y vuelva otra vez el trajín de la vida cotidiana, muchos van a decir, no tengo tiempo otra vez. Pero ahora tenemos la oportunidad, tenemos tiempo. Aproveche el tiempo al máximo. Dios nos está dando una oportunidad. Aparte, quédese en su casa, como dice la ley. Mire, más allá de las teorías de conspiración y todo lo que hay, no se llene de noticias. Cumpla con llenarse con las noticias mínimas y necesarias y después lea la palabra, léase un buen libro, busque la presencia de Dios, alabe al Señor, bendiga el nombre de Dios, participe. Hay algunos creyentes de vacaciones espirituales. Mire, no se tome vacaciones porque esto no son vacaciones. Esto es un entrenamiento, es un tiempo para cuidar la oportunidad que Dios nos da de poder prepararnos, de poder capacitarnos. Cuide a sus niños de lo que ven, de lo que escuchan, porque esto no ha parado, no se ha detenido. El diablo sigue trabajando y la ideología de género y todas estas cosas. Cuidemos todo esto, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y sobre todas las cosas mantengámonos en plena comunión con el Señor, orando los unos por los otros. Ore por aquellos que trabajan, que salen a la calle, por los necesitados y una vez más les decimos a los hermanos de las iglesias, por favor, comuníquense con los pastores, si tienen necesidades, si necesitan ayuda de algún tipo, por favor, hablen, estamos para bendecir, estamos para ayudar, somos la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga y bueno, le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de poder servirle. Amén.